Hola amigas y amigos, de nueva cuenta Omar Jiménez Cuenca desde su canal OJC Abogado Virtual para hablarles de otro tema útil para la vida cotidiana del derecho. Hablaré sobre la jurisprudencia y seguramente dirán que ¿para qué les va a ser útil la jurisprudencia a ustedes? En realidad sí es muy importante porque históricamente la jurisprudencia ha afectado los derechos de miles y hasta millones de mexicanos. Hablaremos de esos criterios que ustedes tal vez no conozcan pero que pueden ser importantes que los tengan en mente, sobre todo si tienen alguna problemática. Para ilustrarles de mejor forma lo que les digo, les hablaré de 5 ejemplos de criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte o por tribunales colegiados de circuito que afectan los derechos de miles y hasta millones de personas. Uno tiene que ver con el anatocismo, que fue un tema muy polémico que una jurisprudencia de 1998 reconoció la posibilidad de que los bancos pudieran imponer intereses sobre los intereses que ya estaba pagando alguien que adquirió un crédito con ellos. Uno más tiene que ver con la inconstitucionalidad de multas fijas, es decir, cuando se establece una multa por 10,000, 15,000 o 20,000 pesos ya con un monto establecido, eso es inconstitucional. Hablaremos también sobre las afectaciones de comunidades indígenas en relación a la explotación del agua. Se les tiene que considerar para ver si no está afectando su desarrollo ambiental, etcétera. Y también hablaremos sobre el principio de progresividad de los derechos humanos, que ese nos afecta al 100% de los mexicanos y de las mexicanas. Pero antes tengo que hablarles de un concepto rápidamente de jurisprudencia para saber de qué estamos hablando. La jurisprudencia son en realidad resoluciones adoptadas por los tribunales competentes cuya finalidad principal es establecer un criterio a seguir sobre la interpretación en relación a la falta de claridad de las normas, cuando son ambiguas, cuando son obscuras, cuando no se les entiende, o bien por la laguna de la norma, es decir, cuando existe una ley pero no regula un supuesto específico que es indispensable regular, porque hay casos en la vida diaria que se tienen que regular. La jurisprudencia va a satisfacer o a llenar esos casos que no están previstos. Obviamente no podrán hacerlo de manera libre, sino atendiendo allá ciertos criterios o principios generales del derecho o incluso sobre casos parecidos que regulan otras normas para establecer esos criterios que van a, digamos, a suplir o a llenar esas lagunas que tiene la propia ley. Para el caso de cuando la jurisprudencia trata de explicar la falta de claridad de la norma, yo creo que no tenemos mucho problema. Ahí la Corte entra a hacer una mejor redacción entendible de lo que el legislador no pudo realizar, porque tal vez fue Cantinflas quien escribió el texto y dijo, fíjate mi chato, y se consiguió un texto que no se entiende para nada. O tal vez fue la chimotrufia diciendo, yo como digo una cosa, digo otra, y tampoco se le entendió. Pero para el caso de la laguna de la ley, allí la Corte o los tribunales colegiados de circuito entran para hacer una regulación de algo que no está previsto en la ley. Es clásico, por ejemplo, que se establezcan plazos no establecidos para que se resuelva alguna situación por parte de la autoridad o un tiempo para que un particular pueda realizar alguna actuación que le es necesaria para resolver una situación ante la autoridad administrativa. Y tratando de que no me vayan a considerar a mí la chimoltrufia o cantinflas, les daré una conclusión de jurisprudencia. Por jurisprudencia entendemos las resoluciones o criterios de la Corte o de los tribunales colegiados de circuito con dos objetivos: llenar alguna deficiencia, alguna laguna legal, algo que no se haya previsto pero deba ser regulado. Y el segundo es establecer una redacción clara de las normas que son confusas. Antes de pasar a hablar de los 5 criterios de jurisprudencia que nos afectan a la gran mayoría de las y los mexicanos, les hablaré acerca de los 3 tipos de jurisprudencia. El primero es el precedente obligatorio, un segundo se llama por reiteración y un tercero se llama jurisprudencia por contradicción. El primero, la jurisprudencia por precedente obligatorio, son las resoluciones que emite el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno es cuando la totalidad de ministros de sus dos salas actúan conjuntamente. Y este precedente obligatorio se forma cuando al menos 6 de sus miembros coincidan en cómo se resuelve el asunto. O también puede darse solamente bajo el análisis de una de las dos salas. Las salas están compuestas por 5 ministros cada una. Allí se necesitan mínimo que 4 ministros coincidan en el sentido en que se va a resolver un caso.
Y básicamente este precedente obligatorio se basa en las razones que expone la Corte para justificar la resolución de un caso particular, lo que significa que cada que se resuelva un caso idéntico, los jueces o tribunales, tanto federales como de las entidades federativas de los estados que emitan una resolución sobre un caso parecido, estarán obligados a tomar en cuenta estos argumentos que dio la Corte. Es decir, tiene que ver con la calidad de que el máximo tribunal ya hizo un razonamiento sobre un caso específico que obliga pues a estos tribunales a tomarlo en cuenta para sus resoluciones. Así pues, la jurisprudencia por precedente obligatorio solamente puede ser emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el segundo caso, que es la jurisprudencia por reiteración de criterio, es la que se genera por la votación unánime de los tres magistrados que integran un tribunal colegiado circuito y que además debe sostenerse por 5 resoluciones seguidas en el mismo sentido. Obviamente estamos hablando de un mismo tipo de asunto. Las 5 resoluciones seguidas, sin que aparezca una que vaya en sentido contrario, tienen que ser en relación a un mismo tipo de caso, obviamente. Y no me detengo a dar ejemplos, amigas y amigos, porque al final, cuando hable de los casos importantes que afectan la vida nacional, los podré relacionar con estos tipos de jurisprudencia. El último tipo de jurisprudencia que se genera es la que se denomina por contradicción. Es aquel que establece también la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los plenos regionales de los tribunales colegiados de circuito. Hay 2 plenos regionales en el país, uno que se llama Centro Norte y otro que se llama Centro Sur. Y consiste en que, existiendo criterios contradictorios entre tribunales, se decide por cuál de los 2 criterios es el más adecuado. Es decir, puede ser apoyando uno de los criterios que está en contradicción o emitiendo uno distinto a los 2 que existen en contradicción o declarando que la contradicción no tiene razón de ser porque realmente no existe. Pero para el caso de que se resuelva que sí existe la contradicción y se emita un nuevo criterio resolviendo esa contradicción o adoptando unos de los que ya existían, esto va a obligar también a los tribunales y jueces federales y también, desde luego, a los de las entidades federativas, cuando resuelvan un caso similar a este, tendrán que tomar este criterio que fue resuelto por contradicción. Y bien, llegó el momento de que les hable de los 5 criterios importantes que afectan a buena parte de las y los mexicanos. El primero es el principio de progresividad de los derechos humanos. Es un criterio que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2019 y a través de este obliga a todas las autoridades del Estado mexicano, principalmente a aquellas que resuelven juicios, a que de acuerdo a lo que son competentes incrementen sus actos de protección, de respeto, de promoción y garantía de los derechos humanos. Y además prohíbe implementar medidas o acciones que disminuyan la protección de esos derechos, porque la progresividad implica que los derechos se aumenten, mínimo se respeten los que ya hay y de ahí se vayan aumentando y no que se disminuyan. Y este criterio del que les hablé fue generado por reiteración de criterios por parte de la Corte, porque en 2019 todavía tenían esa atribución, ahora ya no la tienen, ahora solamente pueden generar por precedente obligatorio o por resolución de una contradicción de tesis. El segundo criterio importante a nivel nacional es el emitido por la Corte, por el Pleno de la Corte en 1998 sobre el anatocismo. Este fue un caso que causó mucho revuelo en aquella época y claramente fue injusto, pues emitió una jurisprudencia que permitía celebrar un contrato con el banco para un nuevo crédito que permitiera el pago de los intereses de un crédito anterior. En realidad, este nuevo crédito era para garantizar tanto los intereses que ya estaban vencidos como no vencidos de un primer crédito, lo que técnicamente significa que se estaban pagando intereses sobre intereses, lo cual estaba prohibido por la norma civil y la norma mercantil también. No obstante, aún así, la Corte señaló que era procedente, que porque había un acuerdo de voluntad de las partes en donde ellos admitieron que esos intereses iban a formar parte del capital y luego ya siendo parte del capital podría cobrarse un interés sobre ese monto, lo cual es ridículo, evidentemente. Este criterio jurisprudencial sobre el que les acabo de hablar de anatocismo
Es uno generado por contradicción de criterios, dado que el Pleno de la Corte conoció sobre diversos criterios que se contradecían en sí en torno a este tema. Por eso se generó este criterio jurisprudencial, resolviendo estas contradicciones, desgraciadamente en un sentido adverso. Mi tercer ejemplo de jurisprudencias importantes para la mayoría de las y los mexicanos es uno que se generó por los plenos regionales en contradicción de tesis en mayo del 2025. Aquí ya fue generado por los plenos regionales a partir de una reforma que fue llevada a cabo en 2021, la ley de amparo. El criterio sobre el aguinaldo y prima vacacional, que se permite que se realice el pago de intereses sobre de estos dos temas dentro de un juicio. Antes no se permitía y a partir de este criterio pues ya se generalizó el que se puedan pagar. El cuarto criterio es uno que se generó por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como precedente obligatorio. Ojo, aquí en donde usando sus razones y sus argumentos la Corte pretende que se aplique obligatoriamente para las juezas, los jueces federales, los tribunales federales y también de los estados. Y es sobre la explotación del agua. Para el caso de las comunidades indígenas, cuando se va a hacer explotación de agua que pasa por los lugares donde están asentados, se debe de hacer una consulta previa a estas comunidades indígenas porque les puede afectar en su desarrollo ambiental, incluso en temas de usos y de costumbres. Y este criterio justamente establece esa obligación de hacer esa consulta. Como último ejemplo que les tengo, amigas y amigos, es una jurisprudencia emitida resolviendo una contradicción de criterios por parte de los plenos regionales de tribunales colegiados de circuito y es decretando la inconstitucionalidad de una multa que se establece en la Ley de Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, la cual establece que por volarse un semáforo se establecen 8 días de salario mínimo de multa, lo cual es inconstitucional porque el artículo 22 de la Constitución establece como prohibición las multas excesivas, que hay criterios de la Corte que dice que son aquellas que no toman en cuenta los elementos particulares del infractor, es decir, su situación social o económica. Por lo tanto, todas aquellas multas que establezcan un monto prácticamente pueden encuadrar en este supuesto. Lo anterior se expresa, creo que de mejor forma, si explicamos que una misma multa de 8 días de salario mínimo no va a ser la misma dificultad de ser pagada para un jornalero que para un empresario, por ejemplo. Y así es como llegamos al final de este video, amigas y amigos. Espero que les haya gustado. Es un tema un poquito técnico, un poquito complicado de explicar. Y pues lo único que me resta decir es, fíjense, chato, o que yo como digo una cosa, digo otra. Espero que no hayan quedado así después de este video y que haya sido lo mejor posible de entender. Les agradezco su tiempo y espero que me regalen un like, que me apoyen a compartir este video y si se pueden suscribir, yo se los agradeceré encarecidamente. Hasta la próxima.